sosteniéndonos de la mano de Cristo Jesús, sosteniéndonos de su mano para poder permanecer firmes hasta el final. Miren, mi hermano, no hay purgatorio a través del cual se pueda clamar por su alma. La persona queda condenada eternamente y para siempre por no haber recibido a Cristo Jesús mientras estaba en vida. Dice la palabra del Señor en esta noche, Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, diga fuerte, libros. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hemos orado por la palabra. Puede tomar asiento en esta noche. Gloria a Dios. Le damos gloria a Dios porque la iglesia Monte de Sión es una iglesia que predica acerca de Apocalipsis. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso en esta noche? La iglesia Monte de Sión es una iglesia que predica acerca del Apocalipsis porque creemos que la iglesia ha sido llamada como parte de sus responsabilidades a ser atalayas en este último tiempo. Y el atalaya en el tiempo antiguo era aquella persona que tenía la responsabilidad de avisar cuando el enemigo se venía acercando, y los profetas eran atalayas de Dios para su nación. Qué grande es saber que usted y yo hemos sido llamados para ser atalayas proféticos de Dios en este último tiempo, atalayas que anuncian según la palabra de Dios lo que ha de acontecer muy pronto, porque creemos que muy pronto el tiempo se acabará. ¿Cuántos dicen amén por eso en esta noche? Y durante varios meses el pastor, mi papá, ha estado enseñando a la iglesia acerca de los eventos del fin. El libro de Apocalipsis, el único libro en la Biblia que tiene una bienaventuranza para aquel que lo lee. Comienza diciendo: bienaventurados son los que leen, los que extienden estas palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. A Daniel se le dijo: sella las palabras, pero a Juan se le dice: no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Y creemos que el tiempo está cerca. ¿Cuándo dicen amén por eso en esta noche? Y solamente quiero resumir brevemente en esta introducción el orden de los eventos del fin, para luego entrar en lo que la palabra enseña que será el juicio frente al gran trono blanco. Creemos por la palabra del Señor que muy pronto va a sonar la trompeta y la iglesia va a ser levantada. Y va a comenzar la última semana de Daniel, una semana de años, 7 años en los cuales el anticristo reinará, donde los juicios de Dios serán derramados al final, en la segunda etapa de estos 7 años, en el periodo que Cristo Jesús llamó como la gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá en la tierra. Y 7 años también donde Dios va a tratar con la nación de Israel para que reciban a Cristo Jesús como el Salvador. Y entonces la palabra dice que todo Israel será salvo. Y la palabra enseña que después de estos 7 años sucederá el evento glorioso que anunciaron los ángeles que se presentaron a aquellos discípulos que vieron la ascensión de Jesús al cielo en una nube blanca, irse arriba en gloria. Los ángeles le dijeron: este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así volverá otra vez a vosotros. Y esto profetizaba de la gloriosa segunda venida de Cristo, cuando Cristo regresará en gloria en una nube con su iglesia y sus ángeles acompañándoles a la tierra. Y Cristo vendrá, y cuando el anticristo vea
a Cristo Jesús regresando en gloria, intentará oponerse, pero nada ni nadie va a poder impedir el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso en esta noche? Y entonces la palabra dice que el diablo, Satanás, será atado durante 1000 años, porque se le va a dar inicio a un reino glorioso cual nunca antes se ha visto en la tierra. Un reino en el cual no habrá muerte, un reino en el cual no habrá maldición, aleluya, un reino en el cual no habrá batallas, guerras, maldición, porque Cristo Jesús estará reinando en la tierra con su iglesia desde Israel durante 1000 años. Y el pastor ha estado explicando aquí acerca de ese milenio, y aprendimos la semana pasada que después de este milenio, cuando suceda la batalla de Gog y Magog, luego que el diablo sea suelto, la palabra enseña que será arrojado Satanás al lago de fuego. Y entonces vendrá del cielo a la tierra la nueva Jerusalén. El martes pasado el pastor nos enseñó acerca de la gran escasez que hay en la gran Jerusalén. Sí, porque él decía, allá no habrá más maldición, allá no habrá llanto, allá no habrá muerte, allá no habrá tristeza, aleluya, no habrá lágrimas. ¿Cuántos que están esperando la nueva Jerusalén? Gloria a Dios. Sin embargo, entre el final del milenio y la llegada de la nueva Jerusalén, la palabra habla de un evento llamado el juicio ante el gran trono blanco. La palabra enseña en Hebreos 9:7 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Algo que está establecido es algo inquebrantable. El hombre puede huir de la presencia de Dios como lo intentó Jonás. El hombre puede en su libre albedrío intentar alejarse de Dios, desobedecer a la palabra de Dios, hacer con su vida lo que le plazca. Pero está establecido en la palabra que un día todo hombre, toda persona se tendrá que presentar ante el juicio donde Dios juzgará a los muertos. La gente hoy vive en sus pecados y placeres, entregados a la lascivia, entregados a los placeres, sin comprender lo que la palabra enseña, algo tan serio que un día toda persona se tendrá que presentar no ante el juez de Miami-Dade, no ante el Congreso de Estados Unidos, sino ante el juez de toda la tierra. Y tendrá que darle cuentas a Dios por qué hizo aquí en la tierra mientras Dios le había dado vida. ¿Qué hizo con lo que Dios le había entregado? Y cuando la palabra habla acerca de este gran juicio, el más grande que habrá desde el principio del mundo hasta ahora, hasta ese momento, hay algunos detalles que este pasaje nos enseña, que quiero mirarlos con ustedes en esta noche. Primero veremos los detalles que este pasaje enseña acerca del trono y el juez que estará juzgando a las personas. Número 2, veremos quiénes serán juzgados. ¿Estará acaso la iglesia, los cristianos en este juicio? Y número 3, ¿bajo qué términos o parámetros serán juzgadas las personas? Lo primero que nos enseña este pasaje es acerca de cómo es el juicio, o el trono, mejor dicho, ante el cual las personas, los muertos, serán juzgados. El versículo 11, el apóstol Juan dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Primeramente se nos habla del trono ante el cual los muertos se tendrán que presentar como un gran trono blanco. Y cuando vemos esta descripción que el apóstol Juan usa, lo primero que él habla del trono es su grandeza. Y esto habla, mi estimado hermano, de la superioridad del reino de Jesucristo sobre cualquier otro imperio. Cuando Juan observa aquel juicio que va a ser celebrado y él lo ve en visión, él describe aquel trono que él está viendo como el trono más grande que él jamás ha visto en la tierra. Sin duda alguna, durante los siglos,
Diferentes emperadores, reyes, dictadores han intentado ganar la mayor influencia, riqueza, poder y autoridad en el mundo. Pero sin duda alguna, ningún reino en el mundo se habrá podido comparar con el trono de aquel, aleluya, que está sentado en el trono. El profeta Daniel, hablándole a Nabucodonosor acerca de la visión que había visto, el profeta Daniel recibe la visión a través de una revelación para ver lo mismo que había visto Nabucodonosor y darle la interpretación. Y él le dice: rey, lo que tú viste fue una estatua, una imagen cuya cabeza era de oro, se recuerda, y los brazos y el tórax y las piernas de los pies mezclados de hierro con barro. Y de repente dice: y también viste, oh rey, que de repente una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, y de barro, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y le digo, el significado de eso es que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Terminó el imperio de los babilonios, de los persas, ¿qué más? De los griegos, ¿qué más? El de los romanos. Pero dice, este reino que Dios va a levantar no será jamás destruido, aleluya, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso en esta noche? Juan está mirando aquí en visión el fin de los tiempos, cuando toda la raza humana impía haya perecido a través de los juicios de Dios. Vemos que en el milenio evidentemente habrá impíos, porque si no, no tendría sentido que Satanás al final del milenio sea suelto y engañe a las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Cómo? ¿A quién va a engañar? ¿A los redimidos? Imposible. Él va a engañar a los impíos que hayan sobrevivido a la gran tribulación, los cuales no serán salvos porque ya se habrán marcado con la marca del anticristo. Y dice la palabra que el que se selle quedará condenado al lago de fuego, al infierno, será condenado eternamente. Pero habrá seres humanos impíos que sobrevivirán y estarán en el milenio. Ellos tendrán hijos, pero al final del milenio el diablo, que será suelto, los engañará para entonces tratar de rebelarse contra Cristo y vencer a Cristo y a su iglesia. Pero entonces la palabra dice que del cielo Dios enviará fuego que los consumirá, los consumará a todos. Y entonces la palabra enseña que ahí terminarán todos los impíos. Los que son de Cristo estarán con Cristo. Los que no eran de Cristo estarán en el infierno en ese momento, condenados eternamente. Pero entonces al final de toda la era humana, del trato de Dios con la raza humana, Juan ve un gran trono y él dice: este trono supera cualquier trono que yo haya visto. Es el gran trono de Dios. Pero también dice que era un trono blanco, y el color blanco aquí representa la santidad y la pureza ante la cual estos muertos se tendrán que presentar. Ante esta majestad y santidad, todas las obras de las personas quedarán insuficientes. Siempre cuando uno se portaba mal, cuando era niño, decía: sí, papá o mamá, pero mi hermano o mi hermana hizo esto. Y uno se justificaba en que sí, pero él también lo hizo. Pero cuando estos impíos muertos se presenten ante el trono de Dios, la comparativa que van a ver ellos, la imagen que van a ver para compararse, el filtro a través del cual van a ser juzgados, va a ser el gran trono blanco de la santidad suprema de nuestro Dios. Y déjenme decirle, mi estimado hermano, ante la gloriosa santidad de Dios no hay hombre que se pueda justificar. Ante su presencia, ante el gran trono blanco, no hay hombre que pueda presentar quizás los avales, las buenas obras que haya hecho en la vida, las buenas obras de caridad que haya hecho en la vida, las buenas obras religiosas,
los santos que haya adorado, todas las obras que el hombre haga en la vida, quedarán insuficientes ante la grandeza, la pureza, la santidad de un Dios que es totalmente santo, totalmente puro y que habita en santidad. Y el motivo por el cual este gran trono blanco está lleno de gloria y majestad es porque en este trono está sentado uno que dice la palabra que ante él el cielo y la tierra tienen que oír. Aleluya. Es uno ante el cual el salmista dijo: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Vosotros montes, ¿por qué temblaron? Vosotros collados, ¿por qué saltaron como corderitos? Y dice: es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Ante la presencia del Dios de Israel. Y es que Dios mismo va a estar sentado en ese trono. Sí, Dios Padre va a estar en ese trono. Sin embargo, la palabra enseña que también Cristo Jesús va a estar en ese trono, porque Él es el encargado de juzgar. La palabra dice en Juan capítulo 5 versículo 22 que Cristo mismo dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo cual Cristo mismo va a estar juzgando a las personas que se presenten en este juicio, y nadie se va a poder esconder de su presencia, ni esconder acaso algún pecadillo en lo más íntimo de su mente, porque dice la palabra que el que va a estar sentado juzgando es uno que en el capítulo 1 aparece como aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Es uno que lo escudriña todo. Es uno que cuando vio a Natanael le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es uno, aleluya, que dice la palabra que no necesitaba que nadie le diese testimonio de las personas, porque él lo conocía todo acerca de las personas. Era uno que lo conocía, lo sabe todo, ante el cual todo queda desnudo, descubierto ante su presencia. Y Cristo mismo estará presente en ese juicio, juzgando a estas personas. Pero ¿quiénes serán juzgados? ¿Acaso la iglesia estará presente? ¿Acaso los cristianos estarán presentes en este juicio? Cuando leemos la palabra es evidente que la iglesia no estará presente en este juicio. Cuando leemos las profecías vemos que esto está localizado cronológicamente después del milenio, por lo cual no tiene bíblicamente ningún sentido que la iglesia que haya estado con Cristo 7 años celebrando las bodas del Cordero, que la iglesia que haya estado reinando con Cristo durante 1000 años, de repente sea pasada la iglesia por un juicio a ver si son salvos o no. La iglesia no va a estar presente en este libro, en este juicio, disculpen, porque creemos que la iglesia estará presente en otro juicio, que no será un juicio para salvación o perdición, sino un juicio para recibir las recompensas. Qué grande es saber, mi estimado hermano, que aunque todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido salvos y seremos salvos por la gracia de Jesucristo, también la palabra enseña que en el cielo habrá recompensas. Menor recompensa, mayor recompensa. Por ejemplo, hay un hombre en la Biblia del cual Cristo tuvo misericordia y que fue salvo por fuego. El ladrón de la cruz, en el último momento de su vida, a punto de morir, clamó a Cristo Jesús a través de la fe, y la gracia de Jesucristo lo alcanzó y le digo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Qué grande es la gracia de Dios, que aunque alguien haya vivido su vida perdido en los placeres y pecados, si la luz del evangelio hace resplandecer en su corazón y la persona recibe a Cristo, la persona automáticamente es salva. Gloria a Dios, que sea verdad
que Daddy Yankee se haya convertido a Cristo. Es verdad que vivió su vida en los placeres, en los pecados, pero la palabra dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mañana sacaremos un video sobre eso, en que dice la Biblia. Estaremos orando por este joven, por este hombre, y si fue verdad que recibió a Cristo, gloria le damos a Dios por eso. Y sus obras, sus frutos en los próximos meses revelarán si verdaderamente nació de nuevo o no. Pero qué grande es la gracia de Dios, que aunque alguien haya estado perdido la vida entera en los pecados, con aceptar a Cristo en el último momento, recibe gratuitamente la salvación a través de la gracia. Sin embargo, las recompensas que habrán en el cielo serán distintas para una persona que recibió a Cristo y que fue salvo por fuego en el último momento, a alguien que ha dedicado su vida al servicio de Cristo Jesús. Por ejemplo, hoy en día hay redes sociales, pero hay hoy en día personas que están sirviendo a Dios en la selva del Amazonas. Gente que no tiene Instagram, que no tiene Facebook, que no tiene YouTube. Gente que no recibe ningún tipo de aplauso público. Gente que no recibe ningún tipo de ofrenda quizás. Y que están poniendo sus vidas en peligro por amor a la causa de Cristo Jesús. Gente que tiene que comer alimentos que quizás usted y yo no nos atreveríamos a comer. Gente que pone su vida en peligro por causa del evangelio. Pero ahí están sufriendo por Cristo, padeciendo por Cristo, trabajando por Cristo. Y aunque el hombre no celebre a tales personas y no ayude a tales personas y no haya quizás tantos aplausos aquí en la tierra para tales personas, la palabra enseña que el juicio ante el cual la iglesia se presentará será un día donde Cristo va a recompensar a cada cristiano según sus obras. ¿Cuántos alaban a Dios por eso en esta noche? Él, aleluya, va a premiar a su iglesia, a cada uno según sus obras. Pero la iglesia no estará presente en el juicio del cual estamos hablando hoy, el juicio frente al gran trono blanco. ¿Quiénes estarán presentes entonces? Todos los impíos, aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. La palabra enseña que el infierno es una realidad. Y es mentira del adventismo que el alma se aniquila al momento de la muerte. Como enseña la falsa doctrina que el impío cuando muere su alma se aniquila. ¿De qué entonces nos vino a salvar Cristo Jesús? La palabra habla del infierno como algo real, donde la llama nunca se apaga. Y la palabra da evidencia suficiente para decir que el que muere sin Cristo, su alma va directamente al infierno de condenación. Pero quiero decirle algo que permítame explicarlo antes de que usted lo llame una falsa doctrina. Y es que cuando se vaya a celebrar el juicio frente al gran trono blanco, las almas de los impíos saldrán por un momento del infierno. ¿Sabe usted por qué? No para salvación, no para vida eterna, sino para tomar sus cuerpos que serán resucitados. Y no para vida eterna como los cristianos que después de la muerte un día van a ser resucitados para ser revestidos de gloria. Los impíos que estén en el infierno en ese momento serán sacados de ahí sus almas para tomar sus cuerpos ahora resucitados. La palabra enseña que va a haber al menos dos resurrecciones que componen teológicamente una sola. Primero, la resurrección que sucede en el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo suena su voz de arcángel, de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitan. Después, al final de los 7 años, la palabra dice que los que sean decapitados en la gran tribulación, dice el apóstol Juan, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que hay al menos 2 resurrecciones ahí, aparte de las de los 2 testigos en la gran tribulación, etc. Pero todo eso compone lo que se llama escatológicamente la primera resurrección. Pero dice la palabra, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Por qué razón? Porque habrá impíos también en el milenio.
Pero cuando se cumplen los 1000 años y todos los impíos hayan muerto y sus almas estén en el infierno, entonces llegará el momento para el juicio de Dios. Y será entonces que Dios va a resucitar a todos los muertos impíos. Y por eso dije que sus almas que estarán hasta ese momento en el infierno saldrán temporalmente de ahí para tomar sus cuerpos resucitados y vivos presentarse ante el juicio de Dios. Vivos presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Y como no se van a hallar inscritos en el libro de la vida, entonces van a ser lanzados al lago de fuego, que no es lo mismo que el infierno. Es un lugar aún mayor, aún peor, tan grande que dice la palabra que el mismo infierno será lanzado también al lago de fuego. Y cuando estas almas de los impíos, imagínense usted las personas que murieron y habrán estado en el infierno durante 5000, 6000 años, 3000 años, 1000 años, 7 años, 1 año. Los que se rebelaron contra Cristo al final del milenio, todas las almas de los impíos, desde el principio del mundo hasta ese momento, todos los impíos que hayan muerto se verán resucitados, sí, pero de repente, de frente a la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice el apóstol Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En ese juicio habrá todo tipo de clases sociales. Habrá jóvenes, habrá adultos, habrá ancianos, habrá adolescentes que ya tenían conciencia de lo bueno y de lo malo. Habrá personas de todo tipo de clases sociales, razas, culturas. Reyes, dictadores, políticos, ateos, agnósticos, religiosos y hasta personas que iban a una iglesia cristiana pero que nunca entregaron su vida a Cristo. Estarán todos de pie frente al trono de Dios, y cuando vean la grandeza de Dios, ahí se cumplirá lo que la palabra dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La diferencia es que usted y yo proclamamos a Cristo para salvación. Ellos tendrán que proclamarlo a manera de juicio para sí mismos. El evangelio tiene dos caras: salvación para aquel que cree, condenación para aquel que no cree. El evangelio le brinda la oportunidad de gracia a aquel que cree, pero al mismo tiempo condena a aquel que recibió el evangelio y que le dijo no a Cristo Jesús. Por esto Cristo Jesús es una piedra que edifica a aquel que ha creído en él, pero es una piedra también de tropiezo para aquel que lo rechaza y que no recibe la salvación. Por esto es mejor confesar a Cristo ahora, aleluya, para ser salvo. Pero en el juicio frente al gran trono blanco, todos los impíos se verán frente a Dios y lo confesarán, pero ya no para salvación. Y cuando estos impíos se vean frente al trono de Dios, serán entonces, dice la palabra, juzgados. Y es el tercer aspecto y último que quiero notar con ustedes en esta noche. ¿Bajo qué parámetros serán juzgadas estas personas? El versículo 12 dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Número 1, se menciona en este pasaje libros en plural. Y estos libros que serán abiertos frente al juicio, frente al trono de Dios, son los expedientes de las obras de las personas. El hombre piensa que se puede esconder de Dios, pero Dios lo ve todo. Y en ese juicio se abrirán los libros que dicen cada obra que la persona hizo en la tierra.
cada pensamiento inicuo, cada acción pecaminosa, todo lo que la persona hizo será manifestado en esos libros. Por ejemplo, ahí serán manifestadas las obras de las personas, porque dice Mateo 16:27 que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También las palabras de cada persona serán registradas en esos libros y manifiestan en público. Cristo dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero no solo las obras y las palabras, sino también los pensamientos. Porque dice la palabra en Romanos 2:16 que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, aún los secretos, aún los pensamientos más privados, más ocultos, aún los pensamientos más pecaminosos, todo será manifestado cuando se abran los libros donde se registran las acciones de los santos. Pero qué contraste más lindo la Biblia presenta acerca de los cristianos, a los cuales la palabra nos dice en Miqueas 7:19 que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. A los impíos les serán abiertos los libros con sus obras, con sus pecados. Pero el que está en Cristo tiene una bendición, y es que Dios no guarda registro de sus pecados, porque dice la palabra que todo Dios lo ha sepultado en lo profundo del mar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Por eso el que está en Cristo, su conciencia ha sido lavada, su conciencia ha sido purificada, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado por completo y no tenemos cuentas pendientes con Dios. Pero los impíos, ellos sí se presentarán ante Dios y los libros serán abiertos, pero habrá un libro en particular que es el más importante, y es el libro que en la palabra se llama el libro de la vida. Cristo dijo en Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dice el Señor: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabe usted que en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida? Ahí están escritos los nombres de todas las personas que han de ser salvos. Dios no elige quién se salva y quién se pierde, pero Él sabe en su omnisciencia quién va a ser salvo. Y ahí están escritos los nombres de aquellas personas que han de ser salvas. Y la palabra enseña que la única manera para que el nombre nuestro sea escrito es aceptando a aquel que es el único camino, la verdad y la vida, a Cristo Jesús. Aleluya. Pero en ese día serán abiertos los libros, y en especial el libro de la vida. Dice la palabra: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una sola forma para ser salvo, y es estar inscrito en el libro de la vida. Y cuando los libros sean abiertos y sean juzgadas las personas para mayor o peor condenación, se les dirá: vamos a ver si tu nombre está aquí en el libro de la vida. Y cuando la persona reciba el dictamen, el veredicto, la sentencia que los acusará a la vida, a la muerte eterna, es lo que se llama, cuando ellos vean que no están sus nombres escritos en el libro de la vida, entonces la palabra dice que serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y por esto la palabra llama a ese juicio la muerte segunda, porque ya un día habían muerto, sus almas estaban en el infierno, pero cuando sean resucitados se presentarán ante el juicio de Dios, vivos, resucitados, se presentarán ante el juicio. Pero entonces, cuando sean abiertos los libros y se abra el libro de la vida y se den cuenta que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, entonces la palabra enseña que serán lanzados al lago que arde
con fuego y azufre. Y déjeme decirle, de ahí no habrá salida. De ahí no habrá ningún tipo de rescate. Es ahí donde la llama arde eternamente y para siempre. Y es la condenación de la cual la palabra enseña: el que cree en Cristo no es condenado, mas el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y déjeme decirle, mi estimado hermano, que esto nos reta a nosotros como iglesia. Una vez un ateo dijo: si yo creyera verdaderamente lo que los cristianos predican, de que el que se muere sin Cristo se va a la condenación eterna, a un fuego que nunca se acaba, que nunca se apaga, yo no cesaría de predicar ese evangelio. Y a veces, déjeme decirle algo, uno no predica el evangelio por falta de fe. Sí, falta de fe para creer lo que la palabra enseña, que la vida eterna no es un juego, no es una poesía, es una realidad. Y usted y yo conocemos a decenas, quizás cientos de personas que hoy están sin Cristo, y que debemos recordar hoy que si hoy mueren sin Cristo, no hay papa católico que los saque del infierno. No hay purgatorio a través del cual se pueda clamar por su alma. La persona queda condenada eternamente y para siempre por no haber recibido a Cristo Jesús mientras estaba en vida. Pero cuando uno recibe esta revelación y uno recibe fe para creer lo que la palabra dice, es entonces que uno se vuelve un apasionado por las almas. ¿Sabe usted lo que yo estaba rogándole hoy a Dios? Señor, dame amor por las almas. Porque muchas veces vivimos enfocados en nosotros, en uno, pidiéndole a Dios para uno, pero no nos apasionamos por las almas. Hablaba con un hermano en estos días como Gigi Ávila se pasaba días de ayuno. Y un pastor una vez le dijo: Gigi Ávila, yo quiero hacer un ayuno contigo. Y Gigi Ávila lo invitó a su habitación, a su cuarto de oración, y se tiró de rodillas. Y se pasó horas orando. Y el pastor, después de la hora cuarta o quinta, ya le dolía en las rodillas y se puso en pie. Y ahí seguía Gigi Ávila clamando. Dice, pero su oración era una sola: Señor, ten misericordia de las almas. Ten misericordia de las almas. Ten misericordia de las almas. Dame las almas para Cristo. Porque había en él pasión y amor y compasión por las almas. Cuando uno ve lo que la palabra enseña, que el que muere sin Cristo va a condenación eterna, uno se vuelve como Pablo, una plaga donde quiera que va. No de las malas, de las plagas buenas, de las plagas que infunden vida. Que le dice: tengo el mensaje que te va a privar de participar frente al trono, frente al juicio del gran trono blanco. Recibe a Cristo Jesús aquí y ahora. Por lo cual nos reta esta palabra, pero también nos confronta a nosotros y nos anima a permanecer firmes hasta el final. Porque en Apocalipsis 2:11 el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, diga fuerte conmigo, el que venciere, dice esta promesa, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando la palabra nos dice el que venciere, nos hace un llamado: hay que permanecer firmes hasta el final. En nuestras fuerzas, obviamente no. En el poder del Espíritu Santo, sosteniéndonos de la mano de Cristo Jesús, sosteniéndonos de su mano para poder permanecer firmes hasta el final. Miren, mi hermano, el evangelio en el reino de Dios, dijo el Señor, hay violencia y solamente los valientes lo arrebatan, los violentos. Porque estamos en una batalla, el enemigo pelea, nos tienta, nos quiere zarandear muchas veces.
Y solamente permanecerá firme aquel que mantenga su mirada puesta en Cristo Jesús. Por débil que sea, si te mantienes con la mirada puesta en Cristo, no serás movido, aleluya. No serás zarandeado, no serás quebrantado para alejarte del Señor. El Señor te ayudará a permanecer y vencer hasta el final. Y dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, tan solo por haber creído en Cristo Jesús. Y yo quiero que en este día, en esta noche, finalicemos este mensaje haciendo un último clamor en esta noche, así como estamos sentaditos, pero clamando al Señor por algo muy especial. Quiero que usted piense en alguien que no conoce de Cristo. Le compartía a mi esposa ayer cómo a veces oramos por rutina, a veces hasta por religión, y no oramos con la fe de creer que le estamos orando a un Dios vivo. Y yo quiero que usted ahora cierre sus ojos en su lugar y piense en algún ser querido que no conoce de Cristo. Puede ser un padre, una madre, un hijo, un hermano, un familiar, un vecino, un amigo. Y dígale: Señor, ten misericordia de esta persona. Ten misericordia de esta persona. Quizás él no te conoce, quizás él no puede acercarse a ti, pero te ruego que así como saliste al encuentro de Saulo de Tarso, tú le salgas hoy a su encuentro, Señor. Dígale: Señor, no lo dejes tranquilo hasta que no reciba convicción de pecado. Dígale: rompe sus cadenas, Señor. Hazle libre. Compénsele, Señor. Tráele a tus caminos. Aleluya. Ahora levanta una mano y dígale: Señor, y ayúdame a mí a permanecer firme hasta el final, a vencer hasta el final, a ser de aquellos que habrán vencido y que no sufrirán la segunda muerte, sino que recibirán la corona de vida, la cual Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, aleluya, y que esperan su venida. Ayúdanos para permanecer firmes y vencer en el nombre de Cristo Jesús.